El verdadero lugar de nacimiento es donde por primera vez uno echa sobre sí una mirada inteligente. Marguerite Yourcenar. Transmitimos a nuestros hijos más lo que somos que lo que les decimos. Juan David Nacio. Sí, el psicoanálisis cura. ¿Cómo justificar semejante afirmación? Me he dado cuenta de que mi experiencia clínica y mi reflexión teórica se han enriquecido con el paso de los años y de que los pacientes que manifestaban su gratitud luego de concluido su tratamiento eran cada vez más numerosos. Hoy me digo que puedo y debo confiar plenamente en la eficacia de mi larga y apasionante práctica psicoanalítica que no dejo de conceptualizar, de enseñar y de compartir con otros clínicos. Es esa confianza la que me incita a decirles sin vacilar, sí, el psicoanálisis cura. Evidentemente ningún paciente se cura completamente y el psicoanálisis, como todo remedio, no cura a todos los pacientes ni cura de manera definitiva. Siempre quedará una parte del sufrimiento, un sufrimiento irreductible, inherente a la vida, necesario a la vida. Vivir sin sufrimiento no es vivir. Es útil destacar que el psicoanálisis, contrariamente a lo que sostienen sus detractores, ha demostrado desde el inicio su indiscutible eficacia para tratar numerosas afecciones, trastornos del humor, depresiones, trastornos ansiosos, fobias, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, trastornos obsesivos compulsivos y muchas otras patologías que llevan a nuestros pacientes a la consulta. La eficacia del psicoanálisis se verifica asimismo en el tratamiento de la depresión del lactante, en el de la neurosis infantil, en la resolución de conflictos familiares, conyugales o hasta profesionales, sin olvidar el papel de coterapeuta que desempeña el analista en el tratamiento de las neurosis graves y de la psicosis, trabajando en colaboración con un psiquiatra que prescribe la medicación. Pero hagamos una salvedad. Para que el psicoanálisis sea eficaz es necesario que quien consulta reúna las siguientes características. Que sufra, que no soporte más sufrir, que se interrogue sobre las causas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que el profesional que va a tratarlo sabrá cómo librarlo de su tormento. Una precisión con respecto a la palabra curar. Habitualmente, estar curado significa haber superado una enfermedad. Por supuesto, la mayor parte de nuestros pacientes no están enfermos en el sentido médico del término. Sufren por estar en conflicto consigo mismos y con los demás. Justamente, es ese conflicto interior y relacional lo que el psicoanálisis intenta hacer desaparecer. En suma, y desde el punto de vista psicoanalítico, uno está curado cuando consigue amarse tal cual es, cuando llega a ser más tolerante consigo mismo y por lo tanto más tolerante con el entorno cercano. ¿Cómo trabajo y ayudo a mis pacientes a curarse? El caso del hombre de negro, la idea central de este libro. Interpretar es decirle claramente al paciente lo que él ya sabía, aunque confusamente. 4 variantes inéditas de la interpretación del psicoanalista ajustadas con ejemplos concretos. La curación sigue siendo un enigma. Empecemos entonces. ¿Cómo trabajo y ayudo a mis pacientes a curarse? El caso del hombre de negro. Para ser eficaz, un psicoanalista debe desarrollar sin cesar 2 cualidades: una fina sensibilidad que le permita percibir los movimientos ocultos del inconsciente del otro y el arte de dejar hablar a su propio inconsciente instrumental. Juan David Nacio. En este capítulo trataré de hacerle vivir de la manera más sentida la experiencia esencial que un paciente debe atravesar para encaminarse hacia la curación. Hay que saber que esta experiencia tan determinante puede darse varias veces en un tratamiento.
todas las veces en que yo me encuentro en contacto directo y activo con el inconsciente de mi analizante. Pero hablarle a usted de esa experiencia equivale a hablarle de la manera en que trabajo para acompañar a mi paciente hacia un nuevo nacimiento. Acompañarlo, no tomándolo de la mano, sino, ya lo veremos, dejando nuestros dos inconscientes interpretarse profundamente. Si usted me preguntara, ¿cómo trabaja un analista para llevar a su paciente a la curación? Yo le respondería sin vacilar. Un psicoanalista trabaja sirviéndose del otro instrumento que tiene a su alcance, su propio inconsciente, al que yo llamo inconsciente instrumental. Pero ¿cómo concebir que el inconsciente, instancia tan inmaterial y personal, sea un instrumento? Y por si fuera poco, un instrumento destinado a escuchar a los pacientes y acompañarlos hasta la desaparición de sus tormentos. Estoy convencido de que un psicoanalista cura a su paciente gracias no solo a lo que sabe, a lo que se dice o a lo que hace, sino sobre todo gracias a lo que es, y agrego a lo que es inconscientemente. Más allá de la escuela a la que pertenezca y más allá de la técnica que emplee, un psicoanalista dispone de un instrumento capital, delicado e incomparable, su propia persona, es decir, lo que es en lo más profundo de sí mismo y que ignora. Eso es el inconsciente. El inconsciente es esa parte oculta de nosotros mismos que determina lo que somos y cuando actuamos como terapeutas, determina lo que somos ante el paciente que sufre. Es una palabra. Un psicoanalista trabaja y cura a sus pacientes con su propio inconsciente, con su inconsciente instrumental. Pero atención, el inconsciente con el que trabaja el psicoanalista no es un inconsciente personal en su estado habitual, sino su inconsciente personal sublimado. Sí, nuestro inconsciente del psicoanalista es un inconsciente refinado, amasado y moldeado por muchos años de análisis personal, por largos años de práctica, es decir, por años en los que al escuchar a nuestros pacientes aprendimos a dialogar con nosotros mismos y a conocernos mejor interiormente. Un inconsciente modelado, además por los intercambios regulares con un supervisor que nos ayuda cuando somos jóvenes practicantes, no solo a resolver las inevitables dificultades con que nos encontramos en el ejercicio de nuestra práctica, sino también a afinar nuestra sensibilidad de terapeutas. Es también un inconsciente formado por el estudio apasionado e ininterrumpido de una teoría psicoanalítica que nos dejamos de recrear y de ajustar a la clínica. Digamos entonces que un psicoanalista trabaja y cura a sus pacientes con su inconsciente de terapeuta, un inconsciente flexible, receptivo y creador. Pero concretamente, ¿cómo trabajamos con nuestro inconsciente instrumental? Para responder, me gustaría presentarle mi experiencia de psicoanalista y mostrarle lo que ocurre en mi psiquismo cuando, concentrado, escucho a mis pacientes. A decir verdad, querría que usted entrara en mi consultorio y como si fuese invisible y silencioso, se instalara a mi lado, tomara una lupa mágica y observara lo que pasa en el interior de mi cabeza y de mi corazón de terapeuta cuando me focalizo en mi paciente. Vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a dividir este capítulo en dos partes. En la primera, usted verá desplegarse la actividad mental del psicoanalista cuando al escuchar a su analizante desciende al interior de sí mismo, percibe entonces el inconsciente de dicho analizante, remonta a la superficie y le comunica lo que ha percibido. En la segunda parte, le presentaré un ejemplo concreto de esa escucha endopsíquica, ejemplo que he dado el caso del hombre del negro. Mi idea medular es la siguiente: cuando un psicoanalista escucha a un paciente movilizando su inconsciente instrumental y dirigiéndole una palabra decisiva, y cuando esto sucede, el paciente
toma conciencia del fantasma patógeno que insidiosamente lo domina y de la imagen negativa de sí misma que emana de dicho fantasma. De ese modo, el paciente modifica la relación que mantiene consigo mismo y por lo tanto su estado mejora. La escucha del psicoanalista en un proceso de 5 etapas. Pero vayamos con más lentitud. ¿Qué significa escuchar? Escuchar a un paciente no es una simple disposición de espíritu, por benevolente que ésta sea. No, escuchar es estar muy concentrado en las manifestaciones verbales y no verbales del paciente. Escuchar es exactamente lo opuesto a la atención flotante, considerada equivocadamente como un estado de inatención del terapeuta. Por el contrario, escuchar a quien nos habla es concentrarnos activamente en lo que dice, tratar de ir más allá de las palabras que pronuncia y sobre todo, más que ninguna otra cosa, sentir en nosotros su emoción consciente y si es posible, su emoción dolorosa e inconsciente. Me explicaré mejor recordando la distinción entre el verbo oír y el verbo escuchar. Oír es la actividad auditiva de un oído que percibe los sonidos exteriores o las voces que llegan a él. Habitualmente, cuando oímos lo que nos dicen, percibimos la sonoridad de las palabras y comprendemos el sentido de las frases profundas. Aquí oímos, pero cuando escuchamos es algo totalmente distinto. Cuando escuchamos ya no oímos nada. Cuando escuchamos estamos más allá de los sonidos y de los sentidos. Estamos sordos a los ruidos que molestan e indiferentes a los pensamientos que distraen. Aquí escuchamos. En resumen, oímos las palabras, pero escuchamos el inconsciente. Veamos ahora lo que pasa cuando el psicoanalista escucha totalmente focalizado en el mundo interior y afectivo de su paciente. Quiero aclararle desde ahora que este estado de inmensa concentración es el momento culminante de un proceso que se desarrolla en varias etapas. Proceso que llamo proceso de la escucha. La escucha no es, pues, el acto de un instante, sino un proceso que se cumple en 5 etapas. Antes de examinar en profundidad cada una de esas etapas, le propongo que hagamos una síntesis del proceso. Durante la primera etapa, el analizante observa con atención el comportamiento y la actividad de su paciente. Primera etapa de la escucha, pues la observación. Luego, cuando su paciente le habla, el terapeuta trata de comprender el sentido latente de las palabras oídas y de las actitudes observadas. Segunda etapa, entonces, comprensión. Durante la tercera etapa culminante del proceso de la escucha, el psicoanalista escucha plenamente. Es uno de los momentos más apasionantes de la relación analítica porque en ese instante el inconsciente instrumental del psicoanalista y el inconsciente del analizante se interpenetran. Digo que ese momento es decisivo porque solo a partir de la imbricación íntima de los dos inconscientes se hace posible la curación. Y a la inversa, diría que si al final de una terapia el estado del paciente ha mejorado notablemente, podemos deducir que la imbricación de los dos inconscientes se ha producido de manera satisfactoria, aunque los dos actores no lo hayan advertido. Aquí quiero hacer una precisión. Acabo de utilizar la expresión imbricación íntima de dos inconscientes, que sin duda le ha hecho evocar la fórmula consagrada comunicación entre inconscientes. Ahora bien, a lo largo de las páginas siguientes, lejos de repetir esta fórmula como si fuera evidente, me esfuerzo por desenmarañar una por una las madejas de la unión de los dos inconscientes que interactúan en la terapia. Otra precisión. En el fondo, yo no debería hablar de dos inconscientes distintos que se imbrincan, sino de uno y único inconsciente que se produce en el momento mismo de la interpretación. Un inconsciente nuevo que no pertenece al analizante ni al analista, sino que es fruto de su encuentro común.
Tercera etapa entonces, la escucha propiamente dicha.